Es importante empezar con el correo de mi asesor de inmigración, porque en el video anterior les dije que el que lo quisiera lo pidiera en mi cuenta de Instagram. Y lo hice así porque no tenía autorización para compartir sus datos públicamente, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero le escribí y ella me ha dado su autorización expresa para compartir su información de contacto con todos ustedes. Su nombre es Patricia Lindo y es miembro regulado de... ¿Cómo es que se dice? Su nombre es Patricia Lindo y es miembro regulado de ICCRC. Está registrada en British Columbia o Columbia Británica y en adelante yo la llamaré Patty. Aclaración, esto lo hago sin recibir ningún tipo de beneficio y no hace parte de ningún acuerdo comercial entre Patty y yo. Patty fue la asesora de inmigración y fue quien hizo la gestión para mi visa de trabajo. Me cobró $400 por todo mi proceso, tuve buenas referencias de ella y en lo personal muy buena experiencia al trabajar y hacer mi proceso con ella. Y solamente por eso me atrevo a recomendarla. Entonces, cualquiera que requiera asesoría, consultoría o realizar trámites, por favor comuníquese con ella a este correo electrónico, te lo vuelvo a colocar acá. No sé cuáles son sus tarifas, solo puedo decirles que sus honorarios fueron $400 canadienses por todo mi proceso de visa de trabajo. Todo lo demás o cualquier duda, por favor comunícate con ella. Entonces, a una pregunta constante que estuvieron haciendo sobre el TLC Canadá-Colombia, que por qué busqué el LMIA si el TLC me exime del LMIA. Fernando García, al cual le agradezco, comentó algo importante y es que para los conductores de camión el TLC no aplica. Creo que no fui lo suficientemente claro en ese punto. El no de conductor de camiones no está dentro de las profesiones que eximen pedir la visa de trabajo sin un LMIA. Yo soy técnico en mecánica diésel titulado y por ese lado toqué puertas, hice llamadas buscando una oferta de empleo que me permitiera migrar sin un LMIA, ya que la profesión de técnico mecánico está excluida dentro de las profesiones exentas del LMIA gracias al TLC entre Colombia y Canadá. Sin embargo, no me fue posible y bueno, terminó resultando primero la de conductor de camiones y allí sí requería el LMIA. Pero gracias a Dios que se pudo alcanzar esa primera meta. Y tengan en cuenta eso, mi experiencia es desde esta profesión que tengo de conductor de camiones. Y nosotros sí o sí vamos a requerir el LMIA. Aclarados todos esos puntos y cumplida la tarea, empecemos con el tercer capítulo de esta temporada. Pero bueno, tengo que empezar enviando saludos a todas las personas de México, de Guatemala, de Perú, de Chile y hasta Argentina por allá en la Patagonia, que sé que escribieron y se suscribieron al canal. Gracias por el apoyo, por todos los comentarios, los he respondido uno a uno y es muy grato para mí leerlos, así que escriban, vamos, desátense, escriban en los comentarios. Si hay alguien que quiera compartir su experiencia en el canal o si tienes alguna duda o algo que quieras saber, déjame tu comentario que ya te digo que voy a estar respondiéndolo uno por uno y por favor sígueme al Instagram, voy a estar compartiendo información mucho más seguido sobre el día a día y sobre otras cositas. En YouTube iré subiendo los videos cada semana, pero en Instagram podemos interactuar a diario. Y un saludo a Alejandra sin apellido. Espero encuentres pronto tu apellido, muchacha, muy pronto. Es que así dice su perfil, no sé a qué va, pero me pareció muy cómico. Y bueno, Aleja, un saludo muy especial y no te preocupes, le voy a bajar al cafecito. De hecho, hoy no tengo café. Y bueno, empecemos a hablar sobre el resumen canadiense y vamos a ver con cuál empecé, con cuál coroné, con cuál fue que terminé. Y bueno, por cierto, no lo hice yo. Vas a ver a qué me refiero, así que empecemos. Basta de cháchara, adentro con la intro. Entonces, vamos a la pantalla de mi computador y te voy a mostrar de qué se trata esto. Si yo busco truck driver en mis correos enviados, fíjate que la primera hoja de vida para conductor de camión la envié el 30 de agosto del 2019. Vamos a ver qué tal estaba esa hoja de vida
Bueno, la recordaba más a lo colombiano: foto, edad, estado civil, estado de vida de la abuela, en fin. Esta hoja de vida, fíjate que está sencilla, pero tuve la sensación en algún punto que estaba muy adornada, demasiado densa. Y bueno, como te dije en el video anterior, yo en la logística he sido coordinador, he sido jefe, he sido conductor, he pasado por toda la cadena. De hecho, soy tecnólogo en gestión logística certificado del SENA, que es una institución pública en mi país. También soy técnico mecánico en motores diésel certificado también en el SENA. Y adicional a eso, voy por 8º semestre de ingeniería industrial. Y tú te preguntarás, Efraín, ¿tú qué haces manejando camiones? Bueno, la respuesta es muy simple, y es la misma razón que me llevó a estudiar mecánica diésel. Me gustan los motores, me gustan los camiones, y a eso súmale que me gusta viajar. Así que mezcla todo eso y el resultado es perfecto. Eso satisface los deseos carnales de motores y viajes, y eso es ser conductor de camiones de larga distancia, y en verdad es algo que me encanta hacer, así que no hay nada que hacer ahí. Entonces, en esta primera hoja de vida, yo puse las experiencias de todas las compañías en las que estuve, y eso fue un error. Uno de mis primeros errores, porque yo me sobrecalifiqué y sobrecargué la hoja de vida. Si te das cuenta, respeté el tamaño, 2 hojas, pero bueno, 2 hojas es bueno, pero lo ideal, y según vi muchas recomendaciones, una es lo perfecto. Según yo entendí, encontré, y bueno, fue lo que sirvió. Entre más resumido esté, mucho mejor. Eso lo recomiendan. Lo ideal es una hoja. Vamos a ver si la última hoja de vida la dejé en una hoja o no, que según yo recuerdo, yo lo compacté más. Vamos a seguir buscando, buscaré una del medio. Efectivamente, reduje la hoja de vida, simplemente coloqué una pequeña descripción de mis habilidades, de mi experiencia, la experiencia que importaba para el cargo que yo estaba buscando en ese momento, que era conductor de camiones. Y obviamente pues los estudios que resaltaban para el cargo, ¿no? Los estudios relevantes al cargo. Como pueden ver, el tecnólogo en gestión logística y los cursos cortos de mecánica. Eso yo lo dejé ahí. Bueno, ¿por qué el de tecnólogo en gestión logística estaba allí? ¿Por qué estaba todavía allí? Porque en ese momento yo todavía no había terminado mi titulación en el técnico mecánico en motores diésel. Yo todavía no estaba certificado porque estaba por terminar unos módulos. Y bueno, por eso todavía en esa hoja de vida no aparece el técnico mecánico. Porque entre el tecnólogo en gestión logística y el técnico mecánico, creo que ahí se adaptaba o encajaba mejor el técnico mecánico, pero todavía no estaba en esta hoja de vida. Vamos a ver más adelante. Ok, aquí agregué los certificados. La extendí. Mal. Aparte que la traducción de los certificados la hice yo con Google, eso no se puede hacer. Eso fue malo porque supe que me equivoqué mucho en la traducción y bueno, estaba súper mal. Saltemos para no extender tanto el asunto. Mira, yo hago esto para que vean que en los 2 años se puede aprender mucho. Nunca se pierde el tiempo, vas aprendiendo y vas mejorando. Última hoja de vida enviada. Una página fácil de entender, mi nombre, habilidades, experiencia, funciones realizadas, estudios relevantes para el cargo. Fíjate que aquí ya yo estaba certificado, por eso aparece el título. No aparece el tecnólogo en gestión logística, pero ¿para qué iba a aparecer? Me pareció más importante, como te dije ahorita, el técnico mecánico, en este caso, correo electrónico, mi link de LinkedIn. Bueno, resulta que mi esposa me regañó porque en el video anterior dije LinkedIn, es LinkedIn. Todos los días se aprende algo nuevo, entonces ahí vamos mejorando con el inglés. Entonces terminé con una hoja de vida más simple, más sencilla, más compacta, más fácil de leer, pero esta hoja de vida no fue hecha por mí, fue un generador de hojas de vida. Mira, hay páginas
que te permiten, de acuerdo a tu profesión, generar hojas de vida previamente diseñadas. Tú escoges frases que están disponibles, textos, funciones. Todo esto ya estaba en la página. Yo simplemente iba seleccionando lo que se ajustaba a mi realidad y a mi perfil, y así estuve, bueno, mucho más tranquilo de que mi spanglish criollo, mi inglés costeño, no me iba a hacer quedar mal, porque sentía que habían palabras técnicas o frases muy mal armadas en mis hojas de vida anteriores. Y de hecho yo estuve revisando y sí las había. Como les dije, yo vengo aprendiendo inglés de 2 años para acá y bueno, ni eso. Cuando empecé a buscar trabajo, mi inglés era súper básico, inglés de colegio o ese inglés técnico que te enseñan. Y si nos ponemos a revisar los textos de las hojas de vida anteriores, yo estoy seguro que puede haber fallas o frases incomprensibles que a los ojos de un reclutador puede ser motivo suficiente para descartar esa hoja de vida. Vamos a la herramienta que es sencilla de usar. Ingresa a... Escoges la profesión y empiezas a armar la hoja de vida. Esto ya sobre las plantillas generadas. Ingresas la información que quieres y listo, generas la hoja de vida. Si se te llega a dificultar un poco el armado de la hoja de vida, escríbeme en los comentarios y entonces, bueno, yo hago un video detallado paso por paso cómo usar la plataforma para hacer la hoja de vida. Eso te va a servir bastantísimo. Y encontré que en la página de JobBank ahora tú puedes generar tu hoja de vida con formato canadiense. El link de registro te lo voy a dejar en la descripción. Allí entras y le das clic en el botón azul que dice Sign Up. Es totalmente gratis. Allí vas a crear tu cuenta, cargas todos los datos y vas a poder generar tu hoja de vida. En lo personal, me gusta más la primera opción, al menos para encontrar los textos más adecuados o frases más adecuadas. Así tú sabes que toda la redacción está impecable. Puedes generar allá los textos y guardarlos en tu perfil de JobBank. Si te das cuenta, respecto al modelo de JobBank, es un modelo simple, sencillo y muy parecido a la hoja de vida que yo tenía. Solo que, bueno, yo le sumé algunas cositas, pero en general este es el modelo del mismísimo gobierno, el modelo que te propone el gobierno, entonces es el ideal. Te voy a dejar el archivo de este modelo en la descripción también. Antes que lo olvide, te recomiendo crear un perfil en LinkedIn y subir el contenido allí de tu trabajo. Eso también te va a ayudar a ampliar tu red de búsqueda. Mi testimonio sobre eso lo vas a encontrar en este video, donde ya hablé sobre todas las fuentes de información que utilicé para buscar empleo. Eso en resumido fueron 15 meses, creo que fueron 15 meses moldeando mi resumen, puliéndolo, perfeccionándolo. Ten presente que siempre debes de estar preparando. Un mes no ha pasado nada, no me han llamado. Bueno, te invito a ver el primer video de esta temporada, ahí vas a ver cómo fueron mis 2 años de espera. Y bueno, si no ha pasado nada, bueno, yo voy a ir a ver mi hoja de vida, voy a ver cómo la puedo mejorar, voy a revisar el mensaje que estoy enviando a la empresa, voy a ver mi cover letter, en fin, hay que ir mejorando. Sé que muchos conductores están detrás de este sueño llamado Canadá, y muchos son como yo, o como era yo, que yo estaba renuente a aprender inglés. Creía que podía hacerlo sin inglés, pero no es así. Y realmente te vas a dar cuenta que una vez empiezas y le dedicas el tiempo diario, de a poquito vas mejorando el idioma. Yo personalmente usaba y sigo usando Duolingo para aprender inglés. Me parece que es una aplicación súper sencilla de utilizar y súper práctica. Mejor dicho, es para tontos así como yo. Mira, yo veo videos en YouTube, veo películas con subtítulos y ahí voy. Sí se puede aprender, eso de que el loro viejo no aprende a hablar, eso no es así. Solo necesitamos comprometernos. Te dejo el link de la aplicación que uso para aprender inglés en la descripción. Se llama Duolingo, mejor dicho, la descripción hoy está súper cargadísima. Es súper fácil de usar, en serio, súper recomendada. Y bueno, volviendo a la hoja de vida, en la descripción de este video está el link para que descargues el formato de mi hoja de vida. Te voy a regalar mi hoja de vida. Eso te va a facilitar la creación de la tuya. Y está el link de la página que te ayuda a generar los textos de inglés de tu hoja de vida. También está el link a mi perfil de LinkedIn para que veas cómo se ve mi perfil. Insisto en lo de LinkedIn porque de verdad sirve para conseguir contactos y los reclutadores suelen responder enseguida. Mira,
ellos responden enseguida a tus dudas, al menos desde mi experiencia. Ojo, yo te hablo siempre desde mi experiencia. Espero en verdad que mi historia te sea útil y te adelanto que el próximo video será muy especial porque te voy a mostrar la entrevista con mi empleador. Sí, yo grabé la entrevista porque yo sabía que eso iba a ser un momento épico. Aparte que en YouTube yo nunca había visto una entrevista que alguien la mostrara tal cual. He visto simulaciones, pero bueno, nada como la vida real. Sabía que eso iba a ser un momento épico y bueno, ya llegamos a la parte del cómo era mi resumen, así que sigue a hablar de la entrevista. Entonces creo que eso va a estar súper jugoso en conocimiento porque te va a ayudar a prepararte o al menos a tener una idea futura para tu entrevista. Mira, si de algo estoy seguro es que si crees y te comprometes vas a lograrlo y tendrás una entrevista y tendrás un LMIA y vas a cruzar el charco. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Dime en los comentarios si crees que yo debo hacer un video explicando sobre el uso de la página donde hice mi hoja de vida y sobre el registro en la página para crear tu hoja de vida en la propia Geopacker, ¿vale? Es súper importante, esa herramienta me pareció fenomenal. Eso en mi época, cuando estaba buscando el empleo, no estaba, así que aprovechenla. Si hay reacciones y comentarios, ese video lo voy a sacar a más tardar el miércoles de la próxima semana. Y bueno, espero que este contenido que estoy subiendo te sirva de ayuda, de testimonio, de fortaleza. No sé cómo lo estés recibiendo, pero espero te esté sirviendo. Muchas gracias por sus comentarios y por los buenos deseos. Y sin ser más realmente el motivo de esta presente, saludos a mi amada Satu, te amo infinitamente y bueno, nos vemos por ahí. ¿Cómo es que se dice LinkedIn? LinkedIn. ¿Y yo cómo dije? LinkedIn. 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 Ok, sí, pero LinkedIn. 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 Y sign up. Y sign up. Sign up. Ah, sign No up. sign up. Sign up. Sign up. Sign up. Ok, aquí con my teacher. Sign up. Sign up. Sign up. Y LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, ya saben. LinkedIn y sign up. Nos vemos en un próximo video.